Buenas noches, minutos pasados las 20 horas, de 20 a 21 en la 94.9. Usted nos encuentra a mí, Juan Carlos Contreras, y a Fernando Kurchitzer para conversar sobre Construyendo Futuro, este programa en donde hablamos de cosas que consideramos que son importantes y que tratamos de no engañarnos con las luces novelescas que suelen contarnos los noticieros y que muchas veces no tienen mucho asidero y muy poco avance real en la realidad que nos toca vivir a nosotros, los humanos que habitamos el suelo argentino. Antes de saludar a mi compañero y amigo, tengo una frase de José Saramago, de esas frases que se publican y se copian en Facebook uno al otro y se mandan como expresiones de buenos deseos, pero dice: la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Está al lado mío un viejo amigo, pero no por ello viejo, sino por lo curioso que es un ser muy joven, Fernando Kurchitzer. ¿Cómo le va a usted, Fernando? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Clásico saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo le va, Fernando? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Volvió el frío? Sí, volvió el frío. Tenemos un clima, no sé, exótico, vamos a llamarle, ¿no? Un día hace frío, un día hace calor, un día humedad, otro día llueve, en fin. Es para todos los gustos. Es el Chaco, aprovechemos estos días de fresco porque después se viene el verano y ahí sí que tenemos hasta abril, mayo, junio del año que viene calor y del bueno, sumado a los cortes de luz, sumado a los precios de la boleta de la energía eléctrica, sumado al hecho que el sueldo cada vez alcanza menos. Una triste situación la que nos toca vivir en este país que tenemos, en este país que hemos hecho, que estamos construyéndolo día a día. Concluyó el 13º Foro por el Fomento del Libro y la Lectura, página 10 del diario Primera Línea de ayer domingo 19. Y ahí, en esa página 10, hay una nota con recuadro que dice: periodistas hablaron sobre la relación de los medios y la lectura. Muy interesante la nota que aparece en este diario capitalino, y dice así una parte: la última mesa de ponencias del 13º Foro Internacional por el Fomento del Libro y la Lectura se realizó ayer sábado por la mañana y tuvo al periodismo y la lectura como protagonistas. Desde diarios que entregan libros con cada ejemplar, pasando por periódicos escolares hasta programas de televisión que fomentan la lectura, los especialistas invitados contaron sus experiencias, dificultades y satisfacciones a la hora de encarar sus proyectos. Coordinada por el escritor Mempo Giardinelli, la mesa denominada Lectura y Medios estuvo integrada por Karina Micheletto, codirectora de la revista de literatura infanto-juvenil Avión que va, Pedro Cáceres, director del diario digital chacodiapordía.com, Cristina Mucci, conductora del programa cultural Los Siete Locos que se emite por la TV pública, y Hugo Soriani, cofundador e integrante de la mesa de conducción del diario Página 12. Importantes nombres. Karina Micheletto comentó que hace poco tiempo encaró el proyecto Avión que va, una revista digital dedicada íntegramente a la literatura infanto-juvenil. El hecho de presentarnos como un sitio web dedicado a la literatura infanto-juvenil fue problemático en cuanto a esa categorización, reconoció la periodista. Sabemos que al hablar de literatura hay clasificaciones tales como para niños y niñas, para jóvenes y adolescentes, pero cuando es buena lectura, no excluye a los adultos. Y esa buena literatura es sin adjetivos. De todos modos, resulta que, dado que se trata de un sitio web, teníamos que ser muy claras a la hora de presentarnos, para que nos encuentren fácilmente. Por eso decimos que es un sitio de literatura infanto-juvenil, hasta tanto entre todos, todas y todes, podemos construir otra denominación que nos mejor nombre. Pero lo que es seguro, prosiguió, y lo que intentamos mostrar a través de nuestras publicaciones es que este género no es menor, que solo pertenece a una categoría diferente por estar pensado para niños, niñas y jóvenes, y que por el contrario hay una gran parte de esta literatura que pertenece a lo mejor de la producción literaria latinoamericana. Eso nos enorgullece, añadió Micheletto. A su turno, Pedro Cáceres contó su experiencia en la producción de 2 periódicos que
tuvieron muy buena repercusión en las aulas: El Canillita y Crecer y Aprender. Él nació a comienzos de los años 2000 junto a su colega Rodolfo Pocholo Mancuello, tras llegar a un acuerdo con el Sindicato de Canillitas de Corrientes, en tanto que el segundo se produjo con apoyo del Ministerio de Educación del Chaco 8 años más tarde. El Sindicato de Canillitas nos convocó para hacer un medio para que llegara a todas las escuelas de Corrientes. El proyecto nos movilizó, recordó Cáceres. Fue el 1 de marzo de 2003 cuando vio la luz El Canillita, un quincenario que tenía una tirada de 1500 ejemplares y muy buena aceptación tanto de directivos, docentes y alumnos. Duró hasta el 2008. Luego de esa experiencia, la idea era replicar el proyecto, pero en el Chaco, con un gran esfuerzo pudimos hacerlo durante un año, y la publicación se llamó Crecer y Aprender. Y como ocurre en los presupuestos que son cada vez más escuetos para todo lo que es educación y cultura, lo primero que cortaron al año siguiente fue este proyecto. No porque no anduviera, al contrario, era algo que tenía muy buena llegada en las escuelas, lamentó. Ambas experiencias, tanto del Canillita como Crecer y Aprender, fueron enriquecedoras y movilizadoras, reconoció. A su turno, Cristina Mucci recordó que su programa de televisión Los Siete Locos lleva más de 3 décadas en la televisión argentina, ya sea en el cable como en canales de aire. Por su espacio pasaron un sinnúmero de autores, generando así una plataforma de difusión de gran importancia para escritores, dramaturgos y artistas argentinos y latinoamericanos. Hace 31 años que logramos sostener este programa, algo que en un país donde los proyectos culturales duran muy poco es todo un logro, contó. Relató además que el proyecto nació desde la pregunta respecto de cómo llevar los libros a un público masivo. Es un desafío hablar de libros desde la televisión porque la televisión tiene sus códigos propios. En 1987 trabajaba en el diario La Razón de Jacobo Timerman y como tantos otros el diario cerró. Me quedé sin trabajo y ahí surgió la posibilidad de hacer algo que yo siempre pensaba, que era un programa de televisión, y se me dio. Comencé en el viejo Canal 13. Dijo que fue el historiador Félix Luna, por ese entonces ministro de Cultura de la ciudad de Buenos Aires, quien la acercó a la dirección del canal. Presentó el proyecto de un programa sobre libros, con algunas ideas generales, cuando en el país no había ningún programa cultural a poco del regreso de la democracia. Los primeros programas lo hizo junto al destacado escritor y periodista Tomás Eloy Martínez. Salían los martes, después del programa político Tiempo Nuevo que conducía Bernardo Neustadt. Neustadt terminaba el programa cuando quería y empezábamos muy tarde. El primero nos entregó recién a las 12:45 de la madrugada, contó. Comentó que el periodista Jacobo Timerman, uno de los invitados al primer programa, se enojó mucho con el director del canal y con el propio Neustadt, y al aire los increpó por entregar tarde su programa. Pensé que ahí nos iban a echar a todos, que iba a ser debut y despedida. Por suerte seguimos, y acá estamos 31 años después, remarcó. Finalmente, Hugo Soriani, del libro Página 12, explicó la reconfortante experiencia del matutino de entregar libros y fascículos coleccionables junto a cada ejemplar, idea que luego incluyó VHS y DVDs. En algunas ocasiones se entregaban de manera gratuita junto al diario y en otras como compra opcional, con un precio más bajo que si la compraran en una librería. En los tempranos años 90 buscábamos la forma de levantar la venta de los domingos y copiamos la idea de un diario español que entregaba un libro junto a sus ediciones dominicales, confesó Soriani. Nuestro desafío era ampliar la base de lectores con una oferta que nos hiciera llegar a sectores que casi no nos tenían en cuenta. El libro que inauguró esa colección fue El juguete rabioso de Roberto Arlt. Y la verdad es que superó todas nuestras expectativas. De los 80.000 ejemplares que vendíamos los domingos, se agotó la edición de 130.000 a las 11 de la mañana. Por supuesto, eran tiempos sin ediciones digitales. Y quien quería leer el diario tenía que ir al Canillita o al kiosco y mancharse las manos con tinta, recordó. Hermosa nota contando parte de la actividad que ocurrió como cierre del 23 Foro por el Fomento del Libro y la Lectura.
¿Y qué contrapartida esta, la de la lucha entre los medios y la lectura? Estamos en un mundo donde, por ejemplo, el Twitter tiene una cantidad de caracteres contados. Usted no puede escribir más de 130. Entonces tiene que contar su historia en 130 caracteres. Facebook es una foto, o Instagram es una foto con una frase. O Facebook, cuando es muy largo ya no se lee. ¿Estamos cayendo en el abandono de la lectura? Encontramos que una de las críticas que siempre se hace es que salen del colegio secundario sin saber leer y mucho menos interpretar un texto, dicen formalmente algunos. ¿A dónde vamos yendo en con esta velocidad, con este ímpetu que anda el mundo actualmente con respecto a la lectura? Usted ha sido director del diario El Territorio, dijo la semana antepasada, dijo, eso lo vamos a contar más adelante, pero le adelanto a nuestros oyentes, el último director del diario El Territorio, Fernando Kurchitzer. ¿Cómo se le incentiva la lectura a los chicos? ¿Está olvidada la lectura? ¿Es un ejercicio que está pasando al olvido? Y junto con la lectura, ¿nos estamos olvidando de pensar como ejercicio? Es más peligroso olvidarse de pensar que de leer. Claro, pero en la velocidad de esta van cobrándose víctimas. La primera víctima podríamos ponerla es la lectura. No queremos leer. Espero la película. ¿Para qué voy a leer el libro? Bueno, ¿y por qué no vemos detrás de todo esto? No una mano invisible, una mano bien visible, que es la mano de las finanzas. Y no me quiero desviar del tema. Cuando hablo de finanzas, digo que hace tiempo, por decir 200 años atrás, todos los gobiernos tenían un ministerio que era el Ministerio de Hacienda. ¿Aún hoy hay? Sí. Y después inventaron el Ministerio de Finanzas. Y yo pregunto, si le saco el Ministerio de Hacienda, ¿qué hace el Ministerio de Finanzas? Desaparece, porque no tiene razón de ser. Entonces, no se puede colocar a las finanzas delante de la Hacienda. Primero está el Ministerio de Hacienda, después está el Ministerio de Finanzas, que es un colaborador como tantos otros. Y para apoyar mi postura, les digo que hemos tenido años atrás acá en la República Argentina una situación financiera muy difícil y no había plata. Entonces la gente se dedicaba al canje. Bueno, no tan atrás los años, podemos sí. ir a meses atrás nomás. Pero bueno, usted está hablando particularmente del quiebre del 2001. Eso es. Entonces la gente canjeaba mercadería por mercadería. Se asustaron los financistas y de golpe apareció la plata. Dijeron, a ver si no descubren que somos inútiles en esto. O que trabajando 10 minutos más por día suplen las finanzas y se dedican únicamente a la economía. De golpe apareció la plata. De golpe desaparecieron los mercados que canjeaban mercadería por mercadería. Entonces esto hay que tomarlo de esta manera. Cada vez este sistema de vida moderna, vamos a llamarle moderna porque es la última, ¿no? Esta de vida atolondrada que llevamos, ¿no? Uno se compra una máquina y la primer virtud de la máquina es la velocidad que tiene. Bueno, perfecto. Todo se maneja en base a la velocidad. Y las velocidades tienen que estar sincronizadas con la capacidad de captación que tenemos nosotros de la velocidad. Le hago un relato de 1 minuto nomás. Un buen día me encuentro con gente amiga y me dicen, todos los fines de semana vamos a la quinta de fulano de tal. Yo lo conocía, ese fulano. ¿Qué decir este fin de semana? Bueno, arreglamos de ir. Y claro, ya iba yo y otras 2 personas más y no había lugar en el auto para todos.
Entonces digo, bueno, voy a poner mi auto, le digo, y yo los llevo también. Y la gente que llevé decía, pero hace varios años que vamos todos los fines de semana a esa quinta y no vemos lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque yo iba a una velocidad que el cuerpo humano está adaptado para esa velocidad. Pero no, aparece un automóvil que va a 180 kilómetros por hora, que es una velocidad totalmente incompatible con el género humano, por lo menos a nivel tierra, en el aire puede ser, pero a nivel tierra totalmente incompatible. Entonces uno viaja y dice, viajé 1 hora, ¿cómo me aburrí? Porque no hay nada para ver. Pero cuando uno, en vez de viajar 1 hora, viaja 1 hora 20, tiene muchas cosas para ver, llega entretenido y con ganas de continuar desarrollando sus actividades. Bueno, eso es lo que pasa con el tema velocidad. Nos hemos acostumbrado a mucha velocidad porque hay que mover el músculo, ¿sabes? Y bueno, y el cerebro dice, no, déjalo, está ahí arriba. Y entonces nadie lo mueve tampoco. Y entonces esperamos que otro lo mueva. Y tenemos una computadora, como si la computadora fuese la solución de todas las cosas que hay en el mundo. Porque cualquier cosa que uno habla, la computadora. Bueno, y la computadora ha traído una cantidad de desgracias en el mundo. La primera desgracia que trajo es, nosotros nacemos con una capacidad visual y a los 3 años ya tenemos infinidad de chicos hoy por la calle con anteojos. ¿Por qué? Por usar la computadora. Por el uso indebido de la computadora. El celular, mirando cerca, las tablets, o sea, hoy es... Perfecto. Visualmente hay un montón de... Entonces, por ser moderno, todos andamos con gafas puestas. Yo creo que tenemos que pensar un poquitito de dónde venimos, para qué venimos, por qué venimos y a dónde vamos. Vamos a ser mucho más felices. Yo con respecto a eso tengo una teoría más negra, si es que sí, por buscar alguna descripción. Yo considero que en la humanidad solamente hubo pocas invenciones que han directamente quebrado el eje de poder o marcado el avance de la sociedad a niveles inmensos. Sí. El primero, la rueda. Por supuesto. La rueda ha marcado hasta hoy en día no podemos despegarnos de la rueda. El auto puede ser más moderno, con más computadora, con todo lo que quiera, ir a 1000 kilómetros por hora, pero va sobre una rueda. Necesita rueda. Necesita rueda. Hay ahora tecnológicamente, se están estudiando los trenes que levitan, o sea que van flotando arriba de imanes y que van más rápido. Pero bueno, todavía es una tecnología en desarrollo. Despegan y llegan con ruedas. Exacto, o sea, no nos podemos despegar del rodamiento de la rueda. El otro elemento tecnológico que ha quebrado a la sociedad, no en el mal sentido, sino que han marcado un punto de inflexión, un punto de quiebre, es la imprenta. Sí. ¿Y por qué la imprenta? ¿Qué cambios ha generado la imprenta con su invención? Ojo que hablo de la imprenta, no de la escritura. La escritura existió miles de años antes que la imprenta. Es más, habían oficios de escriba que se dedicaban a copiar a mano, porque no había fotocopiadoras, a copiar a mano todo lo que decían los otros. Se producían algunos errores propios de una transcripción escrita. Pero con la imprenta se modernizó esa tarea del escriba. Y ya lo que tomaba meses de transcribir un libro para sacar una copia y entregársela a otro, analicemos costos, el costo de trabajo de 3 meses de un escriba, manteniéndolo para que a él y a su familia con el sueldo de un mes, supongamos que un libro iba a salir 20.000, 25.000 pesos a costo de hoy. No, a un sueldo de 15.000 pesos, que es un sueldo apenas para vivir. Estamos hablando que un libro iba a salir 50.000 pesos. Y cada 3 meses usted iba a tener un libro, un ejemplar para darle a uno. Al haber poca oferta, la demanda ser mucha, sí. No solo 50.000 pesos iba a salir el libro. Un libro 150.000 pesos, como si nada. Estamos hablando de una situación hipotética, trayendo el trabajo del escriba a los precios actuales. Eso es. ¿Qué hizo la imprenta?
a través de la tecnología que usa, se podía en un día de trabajo imprimir más de 100 libros. Pero pongamos 100 libros. Un día de trabajo, 100 libros. 30 días de trabajo, 3.000 libros. No me engaña la matemática. Así es. Eso quiere decir que 15.000 pesos, que es el trabajo de un obrero, lo prorrateamos en 30.000 libros. El libro, que en teoría a precios de hoy podría estar valiendo 150.000 pesos en un mercado, haciendo a la vieja historia en la época de Jesús, transcribiéndolo a mano, con la invención de la imprenta, el libro pasó a tener un costo de 50 centavos. Exacto. ¿Cómo quebró? Pero lo más grave en el buen sentido, lo más importante de la instrumentación de la aparición de la imprenta, no es el bajo costo de los libros, sino que al sacar 100 libros por día, 30.000 libros, una imprenta, imagínense 100 imprentas en una ciudad, la invasión de libros fue grande. Si antes era un libro cada 3 meses y lo tenía una familia de ese libro y lo cuidaba, habiendo una invasión, una inundación de libros, los libros a menor precio, la gente tenía a disposición material de lectura. Y se empezó a trabajar sobre una problemática seria, que es la problemática de los analfabetos. Al haber abundancia de libros, el analfabetismo fue bajando. El fuego del analfabetismo se fue apagando con el agua inundante de los libros, para usar una figura ilustrativa. Eso es. Ahora, ¿qué cosas se perdieron? ¿Qué fue lo primero que imprimió Gutenberg cuando inventó la imprenta? La Biblia. La Biblia de Gutenberg. Marcó como punto de inflexión el fin del oscurantismo. ¿Qué cosa era el oscurantismo? El oscurantismo era el dominio del conocimiento a través de bibliotecas que estaban en manos de la Iglesia Católica en determinados lugares del mundo. Y al ser ellos dueños de los libros, eran dueños del conocimiento. Y por ende, dueño de contarte lo que ellos consideraban que era oportuno que uno sepa. No nos contaban todo. Dominaban el conocimiento. Después la sociedad, después de Gutenberg, avanzó a pasos agigantados. Hubo avances muy grandes. Tuvimos a una mujer que ha sido una de las grandes científicas e inventoras, como Marie Curie, que inclusive en su época era única, porque las mujeres eran para tener hijos y cuidar la casa y limpiarlas. Después hubo una mujer que quiso cruzar el Atlántico en avión y también se la miraba como un bicho raro, para citar otras grandes mujeres que intentaron cambiar el mundo. En la Argentina tenemos una mujer admirada a nivel internacional, a nivel mundial, que falleció a los 33 años, sin embargo dejó un camino de cómo se debía comportar un político y la visión social que debía tener quien esté en el gobierno. Cuando nos alejamos del camino ese, no, nos termina doliendo. Cuando nos acercamos es cuando mejor prosperamos, pero siempre los argentinos somos desagradecidos. Pero la terminamos pagando con el cuero, ese desagradecimiento. El desagradecimiento de alejarnos del camino que marcó Eva Perón. Lo puntualizo. Puede que usted no sea peronista, pero empiece a investigar un poco la vida de esa mujer que con 33 años de vida, no más, y 8 años cerca del gobierno, marcó hitos importantísimos a nivel mundial. Acompañado de grandes hombres, no ha sido ella sola. Acompañado de grandes hombres. Mire, hoy es lunes, mire el programa del domingo que viene, en donde vamos a entrevistar a un médico en funciones de gobierno que tiene los más gratos recuerdos y nos cuenta la historia de Miguel Carrillo, uno de los colaboradores de Eva Perón, y cómo cambió la sociedad argentina en ese entonces, 1945. Cómo algunos de esos cambios todavía continúan. Y cómo cuando nos olvidamos de esos cambios, de esos hitos que marcó Eva Perón allá en aquel entonces, nos va mal como sociedad.
Entonces acá no se trata de si soy peronista o no soy peronista, me gusta Eva, no me gusta Eva, vos la creés a Eva como santa cuando en realidad no era santa, no. Acá se trata de, ¿nos va mejor en nuestro cuero o no nos va bien en nuestro cuero? Retomando la idea del oscurantismo. La imprenta significó el fin del oscurantismo, el fin de la oscuridad. El conocimiento se le acercó a un precio accesible a las masas, a la gente, la posibilidad de leer, a través de la lectura aprender y conocer cosas que anteriormente estaban ocultas adentro de bibliotecas cerradas, claustros cerrados, donde los monjes únicamente eran los únicos que tenían acceso a ella, y regulaba la información que llegaba a la sociedad. Hoy, el eje de poder que usted lo marcó, Fernando, como las finanzas, más el uso de la tecnología, que en principio es buena, que en principio nos ayuda, pero haciéndole un mal uso nos perjudica. ¿No estará propiciando en la actualidad un oscurantismo mental en la sociedad, donde todo lo que chupamos de los medios de comunicación, radio, televisión, diarios, lo terminamos creyendo como absoluto y no cuestionándolo y no ejerciendo el derecho, porque es más fácil no pensar, el derecho de pensar, porque nos toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha energía, porque no estamos acostumbrados a pensar? Esta alienación que producen los medios de comunicación no está creando un oscurantismo mental en la sociedad argentina. Hablo de la sociedad argentina porque estamos parados acá, pero es la misma situación que ocurre en todo el mundo. Si entramos a mirar Brasil, estamos ante la misma situación. Si entramos a mirar Paraguay, estamos ante la misma situación. Si vemos la sociedad norteamericana, estamos ante la misma situación. Donald Trump tiene un problema grande con la prensa porque la prensa dice que los está persiguiendo y le está cortando la libertad de expresión. Y ellos hablan de la quinta enmienda que escuchamos decir en los diarios, en las películas, que la quinta enmienda, que a los periodistas no se le tocan, que son mentiras, cosas de película. Pero bueno, la realidad es que Donald Trump le está cortando las alas a los periódicos, algo que lo vivimos hoy acá en la Argentina. O sea, si usted quiere escribir algo en contra del gobierno, no te cortan las alas, te cortan todo. No te dejan vivir, no te dan espacio de aire en la televisión, no te dan minutos de aire en la radio, no te dan centímetros en los diarios. Tenemos la situación de 350 trabajadores, más de 350 trabajadores de Telam a quienes han echado por la causa es no saber hacer su trabajo. Y son, en la mayoría de los casos, gente que ha estudiado, que tiene títulos, que ha demostrado su capacidad y idoneidad a través de años, porque no son los que entraron los últimos 5 años a Telam, o 8 años. Han echado gente que tiene 20, 30 años de antigüedad. Sin embargo, el oscurantismo que hay en la Argentina, a través de los nuevos medios de comunicación, está generando gente tonta. Este programa, cuando lo ideamos, Fernando, ¿qué opinión nos decían con respecto al programa? Hay una anécdota que lo vivimos el miércoles, del programa de televisión suyo. ¿Cuál es la anécdota que vivimos el miércoles? Cierta persona nos dio una devolución del programa. ¿Qué dijo? Que era triste. Aburrido. Textuales, el programa era aburrido. Este programa de radio también es aburrido. Porque en este programa usted no escucha 20 canciones de la que mejor está, la que hace chingui chingui, la que te dice movete para acá, movete para allá. Lo único que le estamos diciendo a usted es mueva la neurona. No chupen los clavos que le venden los medios de comunicación. Desconfíe de todo lo que le cuentan. No crea que lo que escucha en Construyendo Futuro o que lee en construyendofuturo.com.ar es la verdad absoluta. Desconfía hasta de eso. Ponga su cerebro en funcionamiento. Vea la otra cuestión. Bueno, después de esta reflexión y estamos poniendo tristes a nuestros
a nuestros oyentes, ¿no? O capaz más peligroso, no tristes, los estamos poniendo a pensar. Ojalá haya uno que nos esté escuchando. No estamos hablando para una multitud de gente, estamos hablando para vos que nos está escuchando, para ese uno. Ponerse a pensar es peligroso, Fernando. Bueno, yo estuve escuchando con mucha atención estas palabras y esto me lleva a una reflexión. Y muchas veces nos quejamos y decimos, fulano que es poderoso se impone. Y bueno, se impone porque nuestro sistema de vida está armado de acuerdo a los preceptos del poderoso. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque no quiero entrar en un discurso de palabras difíciles que ni yo mismo entiendo. Con esto quiero decir que todo esto que acabamos de escuchar acerca del exceso de fuerza de uno, de las faltas de fuerza del otro para defenderse, yo diría que el país es muy importante, que un gobernante tiene que preocuparse por los temas generales y después por los temas particulares, ¿no? Y en este momento yo lo entiendo, que la presidencia de la nación está tomando medidas desacertadas. Cuando digo medidas desacertadas, digo que se está favoreciendo a algunos sectores en demasía. Y lo que se favorece en demasía a uno, seguramente le falta al otro. ¿A dónde quiero llegar con esto? Considero que la actividad agropecuaria es la base de la actividad argentina. Hay que apoyar al campo. El campo, quiero pensar, que estuvo quizás demasiado controlado por la DGI, y como veían que había ganancia, bueno, vamos a transferir esa ganancia hacia otros sectores. Fue mal transferida, según los balances que hoy tenemos, y entonces hay que hacer una rectificación. Al hacer la rectificación, le decimos, el campo que pagaba tanto impuesto, a partir de hoy se le suprime ese impuesto. Y ese impuesto que pagaba el campo, ¿a dónde iba? No iba a fiestas. Vamos a suponer que un porcentaje iba a fiestas, pero el otro porcentaje que no iba a fiestas también se suprimió. ¿Y cuál es la consecuencia? De que hay sectores que están recibiendo mensualmente menos dinero que el necesario para mantener su alimento. Y si yo como menos, es muy posible que baje de peso, hasta cierto límite. A todos nos pasa lo mismo. Pero si a una criatura, desde que nace hasta los 2 años, le doy menos alimento que el necesario, se produce una malformación de su cerebro. La malformación cerebral no se puede modificar. No hay gimnasia que sirva, ni actitud que sirva, ni medicina que alcance para modificar la baja capacidad de un cerebro. Quiere decir que tenemos una cantidad de chicos recién nacidos hasta los 2 años, subalimentados, que van a ser seres lamentablemente inferiores con respecto a lo que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque nosotros, bien formados, podemos pensar bien, podemos actuar bien, tenemos todavía peso para bajar, pero las criaturas no lo tienen. Y entonces estamos formando un país con una cantidad de pobres desgraciados que no tienen la culpa de su destino. O sea, eso es lo más grave que estamos teniendo. De los 2 años para arriba vamos a dejarlo, pero los 2 primeros años, que es la conformación del cerebro, y que el cerebro se conforma en base al alimento del niño, lo estamos subalimentando, y al subalimentar va a pasar eso. ¿Ha pensado quien tomó estas medidas en la desgracia que está haciendo para la República Argentina?
Yo creo que eso es lo más grave que hay. Yo puedo tener mejor ropa, peor ropa, puedo salir más de paseo, menos de paseo. Puedo vivir en 4 habitaciones o en una habitación, puedo achicarme, pero a los chicos no se les puede achicar. Y entonces estamos formando una Argentina desgraciada para el futuro. ¿Vale la pena que 4 señores estén paseando más? Ya sé, hemos escuchado estos días las estadísticas, ¿no? Que como hay un feriado largo que incluye el día lunes, ha viajado tanta gente y que eso es 0,17% más que el año pasado. La estadística dice que vamos mal. Y no que hay han, estadística que apoye. Y que han comido un poco más de carne o de verdura. Estoy totalmente de acuerdo. Pero un presidente de la nación, a diferencia de un director de una empresa o del dueño de una empresa, tiene que preocuparse por el rico y por el pobre, por el bueno y por el malo. Yo, como director de una empresa, si una sucursal funciona mal, la cierro y se acabó el asunto, y la abro en otro lugar o no abro. En cambio, como presidente de la nación, tengo que mantener al bueno y al malo. Y entonces ese es el llamado que le quiero hacer al presidente de la nación, para que se ocupe de la nación y no de lo que le han enseñado quizás en alguna universidad, que con la mejor intención lo han preparado para otro cargo, pero no para presidente. Si eso lo logramos solucionar, creo que encontraremos gran parte de la felicidad del pueblo, porque ¿qué madre quiere tener un hijo discapacitado? Usted lo ha dicho con sabias palabras y bien grande. Yo lo digo a la Facundo Cabral. Los boludos, esos son los problemas. Porque los boludos, cuando son muchos, eligen presidente. Y hoy nos estamos jodiendo los argentinos por boludos. Acabamos de escuchar esta marcha militar, una marcha reconocida a nivel mundial, la marcha de San Lorenzo. Tengo una historia, Fernando, para esto. El 7 de agosto de este año, hacía 50 años, cumplía 50 años del nacimiento de Cayetano Silva. Si yo le digo Cayetano Silva, a la memoria rápidamente no viene. Un uruguayo, hijo de una sirvienta negra, que llevó el apellido que le dio la familia empleadora de su madre. Quizás esas cosas que habían años antes, hace 50 años atrás. Sí. La negra era empleada de la familia, el hijo de madre soltera, le ponen el apellido de la familia. Así era, así se acostumbraba. El mulato Cayetano creó una de las marchas militares más ejecutadas por los ejércitos de casi todo el mundo. Creó la Marcha San Lorenzo, le puso música. Mostró su arte en Maldonado, Montevideo, Rosario y Venado Tuerto. Nadie sabe cómo consiguió un negro llegar a la Escuela de Música del Teatro Colón y a la banda del Regimiento 7 de Infantería de Rosario. Escribió la música de Canillita y Cédulas de San Juan, de su compatriota y amigo anarquista Florencio Sánchez. En este relato, primera connotación política. Este hombre, Cayetano Silva, este negrito, tenía como amigo a un anarquista, Florencio Sánchez. Lo contrató la Sociedad Italiana de Venado Tuerto, a Cayetano. En 1901 compuso una marcha dedicado al coronel Riccieri, ministro de Guerra de la Nación. Riccieri, modesto a su entender, le puso el nombre de San Lorenzo a esa marcha, lugar donde nació justamente el coronel Riccieri. La marcha nada tenía que ver musicalmente o en sus inicios o en su gestación con San Martín. Nada que ver.
aunque algo indica el hecho de que se tocó por primera vez cerca del convento San Carlos en 1902. Quizás una casualidad. El convento San Carlos cerca del convento también se desarrolló la batalla de San Lorenzo. Por eso es que Riccieri le puso San Lorenzo a la marcha que había pedido que se lo hagan a él. Una marcha a pedido, la que hizo este negrito Cayetano. Ese día se le asignó a esta marcha la institución de Marcha Oficial del Ejército Argentino. Y 5 años después, su vecino y amigo de Venado Tuerto, Carlos Benelli, él fue el que le puso la letra dedicada para las escuelas. Carlos Benelli, a través de la poesía, le dio la vuelta a San Lorenzo, en lugar de ser dedicada a Riccieri, con textos dedicados a la batalla y al acto heroico que ahí había tenido San Martín y su ejército. Acosado por la pobreza, Cayetano Silva vendió por 2 pesos los derechos de la marcha a un editor porteño. Recordemos de que era negro y anarquista, nadie lo quería. ¿Qué más se puede decir de esto? La marcha figura en el repertorio de los ejércitos de todo el mundo. Es una marcha universal. Se tocó durante la coronación del rey inglés Jorge V y de la reina Isabel II en 1953. También en los cambios de guardia del Palacio de Buckingham, menos durante la Guerra de Malvinas, por obvias razones. Hitler no sabía que el autor de esa marcha era negro y anarquista, por eso la usó cuando entró a París, al ritmo de la marcha San Lorenzo. El norteamericano Charles Eisenhower se vengó haciéndola tocar de nuevo cuando recuperó París. Miren, en esos hechos sonaba la marcha San Lorenzo. Rosario, la localidad, la ciudad por su parte, se portó mal con el negrito Silva. Cuando murió en 1920, la policía donde había trabajado le negó la sepultura en el panteón policial, por negro y anarquista. Además de negro y anarquista, se decía que era masón. Menos mal de que no era judío o homosexual, sino por aquellos años también lo hubiesen olvidado y enterrado por eso. Lo enterraron en una tumba sin nombre. Sus restos fueron rescatados por sus amigos de Venado Tuerto, donde se le rinde un merecido culto. Ahí hay una escuela que lleva su nombre. Este año hizo 150 años de su nacimiento. Y cita acá un video que se dio a conocer y que fue viralizado, muy visto en las redes sociales, que muestra a un argentino asombrado viendo como en una marcha militar en Irlanda se toca la marcha San Lorenzo. ¿Cómo son las cosas, no? Estamos a un lunes 20, en un descanso, porque el día recordado fue el viernes 17 del fallecimiento de San Martín, pero por esas cosas comerciales, como viernes no, vamos a ponerlo en lunes, entonces el feriado y se mueve la gente, que mentira se mueve. Muy pocos, cada vez menos van de vacaciones, cada vez menos tienen su escapada, cada vez menos gente come afuera, cada vez menos gente gasta. Las estadísticas marcan que el Día del Niño se vendió muchísimo menos, el 50% menos, y el mismo número fue el porcentaje de aumento en los precios, el 50% más costaban los juguetes que Día del Niño del año pasado. Pero bueno, estamos al lunes 20, como para poder recordar al general San Martín. ¿Tiene una nota que publicó Mario Vidal en el diario Primera Línea, Fernando, para compartirnos? Sí, la nota de Vidal dice lo siguiente: a 168 años de su muerte, San Martín sigue siendo un espejo en el cual hoy pocos líderes se miran. A su criterio, desde el fondo de la historia, la figura del libertador sigue interpretando a este pueblo que más se parece a un ejército de indisciplinados y a esta sociedad donde el buen comportamiento moral está ausente. En una entrevista con un medio local, Mario Vidal repasó algunos ejemplos y enseñanzas legados por el padre de la patria
y concluyó que San Martín es único e irrepetible. El ejemplo de San Martín es la antítesis del facilismo que desde hace décadas viene deteriorando nuestra sociedad. Dijo también que la gesta sanmartiniana fue la demostración más plena de que todo cuanto se pretenda alcanzar solamente se conseguirá a través del esfuerzo. Destacó que San Martín nos enseñó que cuando la patria está en emergencia, todos debemos hacer sacrificios. Recordó que cuando fue designado comandante de granaderos a caballo, donó la mitad de su sueldo a la causa y lo mismo hizo con su sueldo de gobernador de Mendoza, provincia donde dictó decretos compulsivos obligando a la solidaridad de una forma tal que hasta los muertos debieron hacer donativos. Palabras de Vidal. Dijo también que después de la batalla de Chacabuco, Chile le otorgó un sueldo de 6.000 pesos anuales, pero él dispuso por escrito que hasta el último peso de ese sueldo sea utilizado para financiar la expedición a Lima. Ya en Perú, remarcó, donde entró con su ejército en silencio, rechazó todo tipo de fastos y homenajes y con el dinero que le dieron fundó la Biblioteca Nacional de Lima. ¿Qué gobernante o líder de nuestro tiempo hace hoy gala de semejantes renunciamientos y desprendimientos de esta clase? Más adelante dijo que el doctor René Favaloro, a quien todos conocemos, en una oportunidad dijo: si resurgiera San Martín, caparía a lo paisano a varias generaciones de gobernantes. En fin, son expresiones de Vidal Mario, que ha publicado el diario Primera Línea en el día de ayer, domingo. Sí. Una nota muy interesante. Está en la página 11, ¿no? Así que si consiguen el ejemplar, ahí lo pueden ver. Las expresiones de este, para mí, gran pensador argentino, que nos hace llegar reflexiones acerca de épocas ya transcurridas, ya pasadas, ¿no? Pero qué bueno sería que viviésemos un poquitito de esas épocas. Una cosa es contarlas y otra cosa es vivirlas. Pero en fin, San Martín ya fue. Bueno, pero el pueblo que olvida su pasado está condenado al fracaso. Bueno, eso me hace pensar muchísimo y me causa miedo. Totalmente. Digo, me causa miedo porque el último aniversario del nacimiento de San Martín, el mes de febrero, cayó un domingo, esa fecha. Y parece que nadie se acordó el día viernes de que el domingo sucedía eso y que alguien tenía que estar presente. La Casa de Gobierno... Bueno, era domingo, ¿para qué van a ir a trabajar? Permaneció cerrada, como todos los domingos, y pasó por alto esto. Y al día siguiente fue el lunes 28, así que ya se olvidaron de San Martín ese día. Yo creo que es un olvido que debiera ser reconsiderado. Por lo menos quienes se olvidaron tendrían que arrepentirse públicamente de esto. Pero, en fin, dicen cosas más importantes que hacer que atender a los reclamos de un periodista que está hablando en una radio FM de la ciudad de Resistencia. Así que lo hacemos a un lado esto y seguimos adelante. Me acuerdo de San Martín una anécdota que me contaron en la escuela primaria. Esa que dice que estaba en el ejército y que él se va hacia el Polvorín. Y el soldado que montaba guardia en el Polvorín le dice: alto, no puede pasar. ¿Cómo que no puede pasar? ¿No sabe quién soy yo? Yo lo cuento a la manera que hablaríamos hoy, sí. Digamos.
ayornándolo a la actualidad. Sí. Sí, sé quién es usted, general, pero no puede pasar. ¿Cómo que no puede pasar? Yo tengo la orden en que con las botas que usted tiene, general, las botas con chapita, no se puede pasar. Ahí está, listo. ¿Y eso por qué? Porque las chapitas, al entrar en el polvorín, al raspar contra el piso, pueden producir alguna chispa y en un depósito de pólvora puede producir un desastre. Insistió el general, el soldado no lo dejó, medio nervioso el general se dio vuelta y se fue. Al otro día lo llamó y lo felicitó por el caso. El soldado, en una situación al día de hoy, diría, mi cabeza está en juego, me rajan, ¿cómo le voy a decir que no al capo di tutti capi? Que no puede pasar. Al otro día lo llama el general, al soldado, el general se presenta temeroso en su oficina y le dice, lo felicito, general. Lo felicito, soldado. Ha cumplido una ley, ha cumplido una orden. Las órdenes están para ser cumplidas. Creo que hoy la sociedad está muy alejada de esa enseñanza, sea la historia real o no haya ocurrido o sea una anécdota inventada. Pero creo que hoy la sociedad está tan cambiada que la orden que te da el superior es se la cumple, aunque vaya en contra de un decreto, aunque vaya en contra de una ley o en contra de algo que esa misma persona ha puesto como marco para reglar, para normar. Y eso habla mal de la sociedad. No solo habla mal de los que están arriba y pretenden llevarse al mundo por delante, total yo soy el que más tiene, más poder tiene o más plata tiene o el que más tiene, sino también del que está abajo, que no se siente a la altura, o mejor dicho, no reúne los requisitos como para cumplir con lo que ya está escrito y hacerlo cumplir. Para cumplir lo que ya está escrito y hacerlo cumplir. Una anécdota social que nos tocó a nosotros, Fernando, hace unos días atrás, domingo soleado, estábamos en Parque de la Democracia. Familia, todos reunidos, al lado nuestro, otra familia, se levantan, se van. Y el comentario de mi señora, mirá, dejaron todos los papelitos tirados ahí. ¿Por qué no se le dice que, o hay alguien que le diga que junten y que lleven, qué sé yo? Yo le voy a contar lo que pasó por mi ser interior, por mi cuero. Yo veía a la familia que se estaban alejando. Podía haberme levantado y decir, ¡hey! Vengan, junten esto por favor. No dejen sucio, para decirlo amablemente. Pero no me dio el cuero para eso. Dejé que se vayan y cuando se fueron, me levanté y junté la basura yo. ¿Y mi mujer qué me dijo? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo vas a juntar? Yo considero que estuvo mal que la familia deje la basura. Estuve mal yo en no dejarla, en no llamarle la atención para que venga y lo haga, a pesar de que no es mi función. Pero bajo el hecho de no es mi función, dejaríamos que en la sociedad pasen cualquier cosa. Y pretendí remendar mi falta de compromiso para poder llamarle la atención a los que habían dejado sucio, levantándome yo y juntando la basura y llevándola. Cuando lo estaba haciendo, miro a otra familia que estaba al lado que se asombra por lo que yo estaba haciendo. Entonces considero que algo bueno habré hecho. Lo malo fue que el que dejó sucio el Parque de la Democracia y se fue, va a seguir dejándolo sucio siempre. Porque no hay quien le llame la atención. O al menos a mí no me dio la altura, el cuero como para poder llamarle la atención. Pero por otro lado hay otra familia que ha visto que yo he juntado basura que no era mía. No eran grandes cosas la basura. Era un paquete de galletita que estaba y era una bolsa plástica. No eran grandes cosas la basura. A ver, quizás por la actitud y que otros hayan visto, que se contagien y que podemos juntar la basura que no es nuestra, pero podemos juntarla a manera de ejemplo de aquel que está ensuciando para el día de mañana que no lo haga, serviría de algo. Pero bueno, así de complicada está la sociedad actualmente. ¿Qué hizo San Martín siendo gobierno? ¿Se recuerda algo usted, Fernando?
tengo una nota interesante del diario Los Andes de Mendoza. Recordemos que el gobernador, dentro de sus antecedentes, está el haber sido gobernador de la Intendencia de Cuyo, lugar donde él utilizó eso para conformar el ejército con el cual después cruzó los Andes para liberar el resto de media Sudamérica que liberó él. Hubo ciertas medidas que él tomó siendo gobernador que aún hoy marcan cómo fue él en ese caso. Al establecerse el cabildo tuvo la atención de alojarlo en una casa. El flamante mandatario, con delicadas expresiones, se negó a tal gentileza, pero los ediles se impusieron para que se hospedara en la vivienda. Esta casa se supone, según la tradición oral, que era la que ocupaba la familia Álvarez, ubicada en el número 343 de la calle Corrientes de la ciudad de Mendoza. Estoy leyendo una nota publicada en el diario Los Andes de aquella localidad, Mendoza. A los pocos días de ocupar el cargo llegó la noticia de que el gobierno patriota chileno había caído en manos de los realistas y que aquel derrotado ejército se dirigía hacia Mendoza. Entonces la provincia de Cuyo se preparó para defenderse de un inminente ataque realista español que venía desde Chile hacia la Argentina. San Martín dice que partió hacia el paso de Uspallata para implementar un plan de defensa y asumió como gobernador interino su asesor político, nombrándolo al doctor José María García. Días después de la caída de Chile, en octubre de ese año, San Martín informó al cabildo de estos acontecimientos y solicitó a que los vecinos colaboraran con materiales para la construcción de puestos de defensa, como otras medidas de emergencia que fueron aprobadas por el ayuntamiento. Con el tiempo, la relación entre San Martín y los miembros del cabildo fue haciéndose muy cordial, ya que en su mayoría las decisiones que tomaban eran expuestas a los regidores. Desde hacía unos años se había prohibido en Mendoza la extracción de harinas. El gobernador consultó al cabildo si se podía levantar esa orden, los ediles se reunieron para discutir el tema y tras una reñida votación aceptaron la propuesta. En diciembre de 1814 San Martín emitió un bando comunicando a la población la obligatoriedad de vacunarse. Mire la visión social que tenía el general. Esta medida había sido dictada por el cabildo en 1813, pero en el 14, a través de un bando, una ordenanza, obligaba a todos a vacunarse. Otra de las disposiciones aprobadas fue la erradicación de la rabia, matando los perros salvajes que se encontraban en las calles. Otra medida tomada a favor de la salud de la sociedad. En 1808 el español Juan Francisco Cobo, a través del cabildo, realizó a orillas del canal Tajamar la plantación de álamos, la que luego se convertiría en un paseo público denominado la Alameda, que aún hoy continúa, pero ya sin los álamos. Cuando San Martín expuso la iniciativa de mejorar ese paseo ante los miembros capitulares, esto inmediatamente lo apoyaron. ¿Cuál fue la visión al hacer esto? Anteriormente en la ciudad se paseaba siempre en la Plaza Mayor. Era el paseo habitual. La Plaza Mayor era el lugar de los fusilamientos. Entonces San Martín cambió el paseo de la sociedad a la Alameda, para no estar obligada a presenciar eso. Los bandos dictados por San Martín en su mayoría eran tratados y discutidos por los miembros del ayuntamiento. No era un típico gobernante militar. San Martín gobernó dentro de un sistema representativo para esa época. Estos hechos reivindican la imagen del libertador, quien no fue un dictador o un militar con mano dura, como algunos autores han querido contar a través del tiempo, sino un respetuoso de las leyes y las instituciones que representaban al pueblo. Hechos como para recordarlo a San Martín a días de la conmemoración de un nuevo aniversario de su fallecimiento. ¿Algún hecho que recuerde San Martín, Fernando? Bien, no hay, se edita esa parte. Ya estamos en tiempo. La cita será mañana
a partir de las 20 horas, don Fernando, en esto que dimos en llamar Construyendo Futuro. Recuerde que los programas lo puede volver a escuchar en construyendofuturo.com.ar y también volver a ver los programas de televisión que ya se han emitido. Y recordemos, este no es un programa alegre, para nombrar una palabra distinta o que está en la vereda de enfrente de aquella con la que han descrito al programa de televisión. Este es un programa que lo que pretende es que se haga el ejercicio de pensar y el ejercicio de comunicarse con otros. ¿Don Fernando? Yo tengo la esperanza de que este programa, que no es alegre, con el tiempo lleve alegría a todos. Gracias y hasta mañana. Hasta mañana.